El tema es nuestro Paracleto. Y vamos a leer esta hermosa palabra. Vamos a iniciar desde el inciso del versículo 4. En la Reina Valera, subtítulo, Juan 16, del 4 al 15. La Reina Valera. Hay un subtítulo que divide el versículo 4 en 2. Entonces nosotros vamos a leer del inciso hacia abajo. ¿Lo tiene? Juan 16, del 4 al 15. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre Celestial bajo su bendición. Gloria al Señor. Dice así, esta gloriosa palabra dice: esto no es lo que os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el Señor. Querido Dios, en esta mañana te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre eterno, glorioso Dios, por tus grandes misericordias, por tus grandes maravillas, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Bendito es tu nombre, Señor, y bendito es tu reino, Dios amado. Padre, gracias. Hoy estamos aquí, en este lugar, Señor, reunidos como un solo hombre, Señor amado. Y nuestro deseo y nuestra intención es glorificarte y saber de ti. Hemos llegado a esta tu casa, Padre, para rendirte alabanza y para ser llenos de tu palabra, para ponerla por obra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Señor, prospera tu palabra en cada corazón, Señor amado. Y que seas tú, Señor amado, manifestándote, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Tu palabra es bendita. Síguela bendiciendo, Señor, y prosperándola en cada corazón. Úsame como un guante, Dios, y que tú te puedas glorificar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Quita todo lo que no es tuyo, Señor. Toda palabra humana, toda palabra vacía. Quita, Dios, quítame a mí porque tú, Señor. Yo solo quiero ser un vaso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Hay algunos predicadores que nosotros a veces sabemos dónde comienzan, no sabemos dónde comienzan, pero con toda seguridad sabemos dónde van a terminar. Hay otros predicadores que por lo menos uno los reconoce por el estilo del mensaje. Y la verdad es que yo no quisiera caer como en ese círculo, pero ¿qué hacemos? Y el Señor a veces nos mete en ese cuento y es imposible salir de ahí porque quedamos como que atrincherados. Así que me dirán la predicadora de las fiestas, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a Shavuot. Vamos a hablar del Espíritu Santo en esta mañana, no sé, si Dios quiere que termine por ahí. Entonces, vamos a abrir el preámbulo y nos vamos a ir a una fiesta que se conoce como la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Es imposible hablar del Espíritu Santo sin hablar de quién, de esta fiesta. Pero quisiera hacer una connotación en dos aplicaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento se conoce como el Espíritu de Dios, que es una connotación totalmente diferente a lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, aunque encontramos algunas citas como la que citó Daniel y como la que está citada en Romanos, donde Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Pero él después introduce dentro del texto, en el contexto, al Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo ha llenado vuestros corazones. Mira cómo hace el acercamiento en estas dos acciones de Dios sobre el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hace su primera aparición en el principio, en Génesis. Vamos a buscarlo. Génesis 1, en el versículo 2, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios también se conoce en el hebreo como el Ruach HaKodesh. Esto quiere decir el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Lo encontramos ahí. Y después lo vamos a encontrar, hace su segunda aparición en el libro de Éxodo, pero no nos vamos allá. Yo quiero que nos vayamos a Éxodo 19. Voy a entrar directamente ahí también. Y ahí dice Israel en el Sinaí. Israel en el Sinaí. El Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento 37 veces, en el Génesis una sola vez, y después lo vamos a encontrar en el Éxodo unas pocas veces, y después lo vamos a encontrar en los profetas y todo eso, esta connotación del Espíritu de Dios. Una cosa importante del Espíritu de Dios, usted dirá: pero y entonces cuando Abraham, cuando Moisés, no era el Espíritu Santo, había una teofanía, una aparición de Dios, podemos decir una teofanía, que Dios se manifestaba a ellos a través de una persona en particular, y era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová habló con Abraham. El ángel de Jehová fue el que le dijo a Abraham cuando subieron a sacrificar a Isaac,
detén, dice que salió una voz y el ángel le dijo, detén tu mano. Era el ángel de Jehová. De hecho, en la Biblia encontramos la palabra el ángel o su ángel. Cuando habla de cualquier otro ángel, no quiere decir que los otros ángeles no tengan importancia. No, lo que pasa es que cuando se refiere al ángel de Jehová está hablando de la persona misma de Dios. Entonces, el ángel de Jehová estuvo ahí. El ángel de Jehová también tuvo su encuentro con Jacob. ¿Se acuerdan en la angustia de Jacob cuando luchó, dice, con el ángel de Jehová? De hecho, él no le deja ir y le pregunta por su nombre. ¿Y cómo le responde el ángel? Porque pregunta por mi nombre, que dice que otra cosa, dice que es admirable. Y entre otras cosas, ese es uno de los nombres de Dios. Dios es admirable. Y el Hijo de Dios recibe esos nombres también, porque a él se le llama admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de Dios y Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, encontramos esta, que es Dios mismo. Al paso que a veces la gente trata de separar y hacer una, pero es Dios mismo, es la manifestación de Dios. Pero quiero dejar en claro que lo que se manifestaba, por ejemplo, en todos estos patriarcas era el ángel de Jehová. No encontramos ninguna connotación que hable del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace su aparición es en el monte Sinai. De ahí en adelante, si ustedes lo miran bien, cuando van a hacer lo que es el tabernáculo, dice, y yo derramaré, ve y llama por la verdad porque yo he derramado de mi espíritu sobre ella. Empieza esa parte de Dios a manifestarse. Pero antes era así, y él desciende en el Sinaí. En el Sinaí, y esto lo tenemos en la cita que ya hacen aquí para ubicarnos ahí. Esto está en Éxodo 19. Éxodo 19, del capítulo 1 en adelante. Y para que ustedes vean, nosotros generalmente estamos acostumbrados a manejar nuestro calendario. Pero yo les recomiendo, amados hermanos, que desde ya, si es posible, que ustedes empiecen también a relacionarse con el otro calendario que para nosotros tiene mayor significado. ¿Qué aquí dice? Israel en el Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes tercero de la salida de la tierra de Israel, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes tercero. ¿Cuál es el mes tercero? Marzo, sí, es nuestro calendario. Pero resulta que entre el 30 y el 15, más o menos, entre la mitad, por ahí como el 15 de marzo, en nuestro calendario comienza el calendario hebreo, que es con el mes de, si vamos al calendario, ellos tienen dos calendarios, tienen el calendario político, digámoslo así, nacional, y inicia con el mes de Nisan. Pero el calendario religioso inicia con el mes de abril, que es el mes de la maduración del vino. Y ese mes indica que es el mes de la maduración. Cuando una cosa está madura, ¿qué es lo que pasa cuando algo está maduro? Está listo para comerse. De hecho, cuando uno le dice a una persona, es un inmaduro, ¿qué decimos? Pero si decimos que es una persona madura, una persona responsable, ¿cierto? Entonces, el mes de la maduración es el mes en que las cosas ya están como que listas para comerse. Es el mes de abril, el mes de la maduración. Y no es precisamente este tercer mes que está aquí, sino el tercer mes que le sigue la orden sucesoria. Y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, en el mes de la maduración, nosotros hablamos la vez pasada cuando de el mensaje de la palabra, hablamos de la fiesta de
de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, ¿sí? Esta fiesta se hace en el mes de la maduración. Ellos salen de Egipto el día, comen el pan, comen la comida, ellos están vestidos, tienen el cinturón amarrado, están de pie y se comen el cordero pascual. Si se están comiendo el cordero pascual, ellos comen deprisa y después que comen deprisa, ¿qué hacen? Ellos salen en ese mes, solo que no salen el primero de ese mes. Ellos salen el 14 del mes de abril, salen. Ellos se quedan 10 días antes, porque esos 10 días son muy importantes. Son 10 días de juicio para el mundo en ese entonces. ¿Cuál era el mundo? Egipto, ¿cierto? Y una protección para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Entonces, ¿quién actúa ahí? Vemos a Dios personificado. ¿En quién? En el ángel de Jehová. Y en la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, que es a lo que se le llama Pascua, que es el pasar del largo. El ángel pasa de largo la tierra de Jacob, que es la tierra de José. Pasa por alto y llega a casa de los egipcios y mata de los egipcios todos los primogénitos, tanto de los hijos de los grandes, del faraón, de los pobres y todas estas cosas, como de los animales. Todos los primogénitos se mueren. Entonces, y mientras eso está pasando allá, ellos dentro de sus casas tienen todo esto amarrado y están comiendo el cordero pascual. Y una vez que esto sale, porque ellos, el Señor les dice, ustedes conocen la historia, que estos prácticamente los echan, pero no era que ellos lo echaron, sino Dios los sacó a ellos con mano fuerte y con brazo extendido. Cuando la palabra mano está representada por el número 10 en la gematría hebrea, que es la letra de Dios, la mano, con mano fuerte y brazo extendido. Número 10 representa el poder de Dios, tanto para castigar como para bendecir. La justicia de Dios, tanto para exonerar como para condenar. Eso representa el número 10, la mano de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que la mano de Dios está sobre nosotros, pues esa mano de Dios debe estar como para bendecirnos, para protegernos, para ayudarnos, todo su amor, todo su poder y toda su misericordia sobre nosotros. Para el impío, la mano de Dios también está extendida. ¿Para qué? Para juicio. Entonces, la mano de Dios está ahí. Así como estuvo para Egipto, también estuvo para los judíos. En este caso, no judíos, sino los israelitas. Así que para nosotros significa casi lo mismo. Pero en realidad era la nación entera que estaba ahí y ellos salen en el primer mes y el Señor les dice que esto sirva para vosotros como memorial. Ahora, el 10, durante estos 10 días, son muy importantes dentro de la fiesta, es muy importante, porque antes de 4 días antes de que se cumplan los 10 días, ellos escogen un cordero, pero resulta que ellos se echan mucho tiempo escogiendo el cordero. Al parecer se pueden tirar hasta 9 días escogiendo el cordero, pero faltando 4 días para celebrar la fiesta, ya ellos deben de tener el cordero. Y esos 4 días son importantísimos, porque esos 4 días todos tienen que realizar el cordero que va a ser sacrificado para la Pascua. Y tienen que declararlo perfecto. Que fue prácticamente lo que sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús, mientras antes de la fiesta, él duró esos 4 días. Y durante esos 4 días, los soldados fueron a las autoridades y le dijeron, la verdad es que no hallamos nada malo en ese hombre. ¿Y qué le dijeron a los soldados que fueron a retener a Jesús para ponerlo preso? Ustedes también se volvieron galileos como nosotros. Y después encontramos a
al que se lavó las manos a Pilato, que lo declara totalmente limpio. Yo no hay, dice, ya esta es una autoridad superior, y él dice, no hallo ninguna falta, dice, falta en él. 4 días y es declarado limpio. Entonces este es un proceso que se lleva hasta empezar a la fiesta de la Pascua, que son 3 días. La Pascua, panes sin levadura, y las primicias, picurín, los primeros frutos, o la resurrección. A partir de la resurrección, después de esta fiesta, de ahí en adelante el conteo se hace en el día que se mece la primera gavilla de cebada, de la ofrenda mecida. Entonces, a partir de ahí inicia la cuenta del Homer para contar 50 semanas. 50 semanas que equivalen a 50 días. Nadie me corrige. 50 días. Estos 50 días equivalen como a 2 meses y un pedazo. 2 meses y un pedacito equivalente. Nosotros a veces contamos los meses como nosotros los contamos, pero ellos allá tienen un sistema totalmente diferente de contar los meses y los días. Y ellos cuentan, por ejemplo, aquí dice claramente en el mes tercero, porque a veces ellos, a diferencia de nosotros podemos contar más, pero ellos cuentan de la siguiente manera. Resulta de que hay Sabbat y Sabbat alto. Por ejemplo, en la fiesta, cuando se hace un Sabbat alto, a veces son los 2 días. Pero para ellos entra como un día. Entonces no hay que... De todas maneras tenemos la guía bíblica y aquí dice claramente que es en el mes tercero, incluyendo el mes de Abib, ¿sabes? De la mitad de Abib. En el mes tercero, los hijos de Israel, dicen, que salen de Egipto y llegan al desierto del Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis, ¿cómo es? Si estoy leyendo con la nariz. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro. Venga, eso hay que decir. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y que más, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había dicho. Nótate que aquí no dice el Espíritu de Dios, porque no aparece esa connotación todavía. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová en las palabras del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para qué cosa? Para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardad
no subáis al monte, ni toquéis sus niños. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o azateado. Sea animal o sea hombre, él no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y subió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: están preparados para el tercer día. No toquéis mujer. A continuación, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre los montes, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte, santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bien, esto que está pasando aquí, el Señor va a entregarle a Moisés las leyes, o sea, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y Dios nos va a escribir sobre la piedra. Y el Señor comenzó a hablar y a decir todo lo que Moisés no iba a escribir, porque la Biblia dice que era Dios que estaba escribiendo en la roca que Moisés, las piedras labradas que Moisés tenía en sus manos. Y dice que el pueblo fue tan fuerte todo esto y todo lo que ellos veían. Imagínense que a nosotros el ruido, a veces el equipo de sonido, un ruido se molesta, ¿cierto? Ahora imagínate tú ese ruido, o sea, en toda esa montaña, el fuego, el humo, el temblor, porque era la gloria de Dios descendiendo en ese momento. Y mira tú que eso que estaba pasando era el cumplimiento de una sombra que iba a empezar. Mira qué maravilloso esto, porque no era el cumplimiento de la sombra, sino de una profecía que iba a empezar, que era la fiesta de Shavuot. Esta fiesta se celebra a los 50 días después de la cuenta del hombre y se le conoce como la fiesta de Pentecostés para nosotros, para ellos, la fiesta de la semana. Y en esta fiesta se celebra la entrega de la Torá. Los judíos celebran la entrega de la Torá. Ellos la celebran en varias fiestas, pero ese día es la conmemoración de la entrega de la Torá o los 10 mandamientos, que es el corazón de la Torá. Y Moisés ahí recibe eso, y ahí desciende el Espíritu de Dios desciende sobre esa montaña. Y la gente, todo el que se iba a acercar a ese lugar, ¿qué le pasaba? Moría. ¿Por qué? Porque evidentemente el hombre natural no está preparado para encontrarse con esa majestad de Dios. Nuestra naturaleza no está preparada para eso. Y Dios tuvo que acondicionar a Moisés. Mira, en una ocasión el Señor le dice a Moisés que suba, que le va a mostrar todo su bien. Y yo digo que Moisés, si Dios no le tapa los ojos, Moisés
se queda ahí quieto. ¿Por qué? Porque él le iba a ver. Y Dios le tapa los ojos a Moisés y Moisés lo único que puede ver es la espalda del Señor que pasaba todo su bien y él iba proclamando su nombre. De hecho, la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva, pero nosotros encontramos algunos intermedios. Y los que vieron, por ejemplo, está el padre de Sansón, que él vio a una teofanía, pero él ve esa teofanía que se puede acercar al hombre. ¿Cuál era? El ángel de Jehová. Porque a la majestad en totalidad no se podía ver. Porque si no resistían al Espíritu Santo de Dios, mucho menos iban a resistir todo ese potencial de Dios. Entonces ellos veían, se manifestaba Dios. Era Dios mismo, pero era el ángel de Jehová. ¿Quién lucha con Jacob? Cara a cara. Dice, ese lugar dice que fue llamado Peniel. Peniel quiere decir cara a cara. Peniel viene de rostro. Entonces él ahí dice, por eso le puso ese nombre Peniel, que quiere decir cara a cara. Yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero él vio fue al ángel de Jehová, lo mismo que vio el rey David cuando venía con la espada desenvainada. ¿A quién ve? Al ángel de Jehová. Ve esa parte de Dios, pero no esa gloria con la que bajó el Señor. ¿Cómo soportó Moisés? Bueno, yo me imagino que Dios tuvo que haber preparado a Moisés y dejaría a Aarón en su parte y él subiría a la presencia de Dios, porque Moisés era un tipo de Cristo. Moisés, cada vez que quería, entraba, una vez que se hizo el tabernáculo, entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios y la gloria de Dios descendía. Entonces, Moisés era un tipo de Cristo, y como Cristo venía del Padre y el Padre le manifestaba a él, así Dios le manifestaba a Moisés todo lo que iba a hacer. Mira cómo le habla aquí todo lo que va a hacer igual, porque era una sombra de Jesucristo, incluso el nombre del Señor. Entonces, esta fiesta de Pentecostés nace ahí. Ahí nace esta fiesta de Pentecostés y encontramos que el Espíritu de Dios es derramado después sobre los sacerdotes, sobre los profetas y sobre los reyes, sobre los jueces también. Y viene sobre ellos y después se va. O sea, no permanece, sino que viene, nada más actúa lo que va a hacer y se va. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, en la cita de Juan que leímos, que el Señor dice, conviene, Juan 16, del 4 al 5, dice, conviene que yo me vaya, y dice, en el 7 dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia y de pecado. También hay otra cita en Juan 14. Juan 14, del 15, bastante parecido. Del 15 en adelante, que habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira tú, el Señor allá en la montaña le entrega los mandamientos a Moisés, ¿sabes? Y acá Jesús en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El Deuteronomio dice que el Señor enviaría el profeta para enseñar todas las cosas que ellos debían de saber. Jesús comenzó a enseñarle a ellos y nosotros encontramos en la montaña, el sermón de la montaña. Hay dos sermones de la montaña, donde el Señor comienza a darle a ellos explicaciones de lo que significa el reino de Dios y qué es los requisitos que se necesitan para entrar al reino de Dios. Como cuando el Señor le dice al pueblo, los convocaré y los prepararé, se tienen que santificar porque me voy a manifestar a ellos. Me voy a manifestar a ellos, le dice el Señor.
Y mírate tú que se echan 3 días para prepararse, para manifestarse. Entonces, cuando el Señor dice que conviene que Él se vaya para enviar otro consolador, algunos dicen que es otro espíritu, pero Él está hablando de sí mismo. Jesús es nuestro consolador, es nuestro consejero, nuestro Padre eterno. De hecho, esta palabra en el griego es paracletos. Se escribe paracletos, se produce paracletos. Y esto quiere decir en hebreo abogado, intercesor, consolador. ¿Qué es lo que el Señor es para nosotros? Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros al Padre y también nos consuela. Él se va y da de su espíritu a nosotros. Su espíritu va a ser lo mismo. Para que no estemos, dice, para que no estéis como huérfanos. Y dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese otro consolador? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al Señor. En el 23 dice, el que me ama a mí, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto habla de él por el Espíritu Santo de Dios. Ahora mira, el Señor muere y resucita. Después de la resurrección se cuentan 40 días, y en el libro de Hechos registra que el Señor anduvo con los discípulos esos 40 días. Esos 40 días es también una sombra de los 40 años que Israel vivió en el desierto, con una diferencia, que en el desierto, el pueblo que estaba en el desierto, ese pueblo que se lavó, que el Señor, que se santificó para recibir la palabra de Dios, era un pueblo, dice el Señor, contumaz y rebelde. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados, porque el Espíritu de Dios no está, digamos, no tiene la autoridad, no tiene esa etapa que viene a cumplir en Cristo después. O sea, el Espíritu de Dios no produce el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Hubieron personas, como dice la Biblia, que eran de otro espíritu, porque desarrollaron fe, pero no hubo en ellos un nuevo nacimiento. Porque esta solamente ocurre a través del Espíritu Santo de Dios, pero es después de que Cristo asciende al cielo. Y voy a explicar por qué. El Señor asciende y dura con ellos 40 días, recordándole todas las cosas que le dice, y comienza a poner ciertas cosas en orden para pasar esto y esto fue lo que yo les dije y tal. Y después, dice, de los 40 días van a un monte alto y el Espíritu Santo se lo lleva. Pero antes de irse, el Señor le dice, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de qué? De poder del Espíritu de Dios. Entonces, esos 10 días, ¿sí ves? 10 días. Yo me imagino que los 4 días antes del advenimiento del Señor tuvieron que ser para ellos tremendo, porque ellos ahí, en ese lugar, ellos hablaban, ellos compartían, ellos hacían muchas cosas, y a medida que el tiempo iba llegando a su final, yo me imagino que eso debió ponerse más intenso todavía en el reconocimiento de Dios y de lo que había pasado. ¿Recuerdan ustedes antes que el apóstol Pedro, como decía alguien, Pedro anduvo con Jesús, pero no dejó de ser un hombre
iracundo. No es que no había dejado de ser, era que no había nacido de nuevo. Ninguno había nacido de nuevo. Ellos tenían ya la palabra y tenían la promesa. Porque Dios habla porque el Señor le dice, vosotros ya estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. Sin embargo, fíjate tú que después, cuando se enfrentan con Judas y los demás, viene Pedro y saca la espada, que no era de él, porque él iba armado, y le mocha la oreja a Marco. Y algunos lo censuran y dicen que Pedro andaba en la carne. Bueno, sí, todos andaban en la carne, ninguno andaba en el espíritu, porque no habían nacido de nuevo. Entonces era necesario, por eso Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo liberaré de mi espíritu sobre toda carne, porque la intención de Dios es esa. Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés es una sombra de lo que iba a pasar en ese Pentecostés que está registrado en el libro de Hechos. De hecho, en la Biblia aparece registrado como el día de Pentecostés. Pero nótese usted una cosa, que era el día de Pentecostés y también era el día de Pentecostés. ¿Cómo se come eso? Pues era el día que se celebraba la sombra profética de Pentecostés. El Señor se lo dijo, o sea, todo se cumple en su tiempo y en su momento. El Señor le dijo, quédense aquí hasta que sean investidos de poder. El día de Pentecostés era la sombra profética, pero ese día no era una sombra profética. Aunque el pueblo estaba reunido para celebrar la sombra profética, había un grupo de 120 personas en aquel lugar, en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, en la montaña del Sinaí, había 12 tribus, y acá había 120, eran 12 multiplicados por 10, que era la manifestación total de Dios sobre un pueblo, sobre una nación, y en este caso era sobre el mundo entero, porque así como Cristo, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, fue regalado para el mundo, para que el mundo viera el amor de Dios, y todo en el mundo que clame y crea en Jesús no se va a perder. De esa misma manera, así como Dios dio salvación, porque había salvación solamente, Dios era Dios para una nación, ahora Dios es Dios para todo el mundo. Entonces Dios, en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta, de la visitación real, Dios iba a soltar de su espíritu en Jesús. Jesús dice, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Ahí toma esa connotación, el Espíritu Santo, le llama Espíritu Santo, le llama Consolador, y en otra parte le dice, y les daré de mi Espíritu, o sea, también se conoce como el Espíritu de Cristo. Y ese maravilloso Espíritu Santo de Dios desciende en Pentecostés, y mira que habían voces allá, ¿cierto? Habían truenos y relámpagos, y acá de este lado, cuando el Espíritu Santo desciende, hay también voces, ellos comienzan a hablar en otros idiomas de los que estaban ahí, pero también dice que se repartieron como lenguas de fuego, y en la otra montaña la Biblia dice que descendió fuego de Dios a la montaña. De hecho, esa montaña queda en Arabia, está encerrada, nadie puede entrar ahí a menos que el gobierno de esa nación lo permita. Se ve calcinada la montaña, calcinada la montaña. Y justo en ese lugar quedan todas las coordenadas que se conoce como el monte Sinaí. Está allá en Arabia y está calcinado. En la parte de arriba de la montaña, generalmente en la parte de arriba de la montaña lo que se puede encontrar es nieve, pues en esa lo que hay es un chamusqueo increíble. Y hay piedras y rocas chamusqueadas que tienen tiempo de estar chamusqueadas, y de tal manera que muchos arqueólogos que han logrado entrar allá han confirmado la veracidad de que esa es la montaña del Sinaí. O sea, hay evidencia de que esa quemazón sí hubo. Y mírate tú acá, ¿verdad? Que llega el Espíritu Santo de Dios y como lenguas repartidas sobre la cabeza de ellos. El fuego de Dios, del Espíritu Santo, es un fuego que purifica, que limpia, ¿sabes? Que transforma. Por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo llega a la vida, y Dios comienza a escribir
en los corazones de ellos, porque son corazones que ya son corazones de carne, corazones preparados. Cuando una persona llega al Señor y se le habla de Cristo, muchos de ellos aceptan al Señor con lágrimas en sus ojos, y su corazón se vuelve sensible, o sea, la incredulidad desaparece y por ende el Espíritu Santo mora en ellos y toma ese corazón de carne, que era lo que no había allá en Pentecostés. Por eso cualquiera que se acercase a esa montaña iba a morir, porque no estaban preparados para recibir esa gloria de Dios. Por eso Pablo dice que si aquella gloria, aquella aparición fue tan gloriosa y que en realidad lo que, entre otras cosas, lo que traía era muerte, porque es que la ley viene para conocimiento de pecado y sentencia del hombre pecador. Entonces ella trae de por sí una sentencia de muerte. La ley no vino para dar vida, la ley vino para condenar al hombre que estaba lejos de Dios y que no tenía entrada para Dios. Por eso la Biblia dice el apóstol Pablo, que la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo, porque el fin de la ley, pero no es que la ley se acaba, sino es la finalidad, porque la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Porque en Cristo que tenemos el abogado, el intercesor, el intermediario, y Él vino para salvar al mundo. De hecho, Él es el camino de la salvación. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no por mí, dice el Señor. O sea, no hay otro camino, no hay otro método, no hay ni María, nada, ni nosotros mismos, nada. Las personas a veces piensan que por sus obras, voy a hacer buenas obras para alcanzar la misericordia de Dios. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Pues esto es un don de Dios, no lo merecíamos, aquellos tampoco lo merecían y nosotros tampoco lo merecíamos. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos y nosotros? El tiempo. El tiempo ha sido benévolo con nosotros, porque si hubiéramos nacido en aquel tiempo, ¿qué nos hubiera pasado? Pero hemos nacido en este tiempo y este tiempo ha sido benévolo con nosotros, porque es digamos, podríamos decir, es el periodo de la gracia. O sea, el Espíritu Santo vino con esa connotación de perfeccionar la obra que Cristo hizo en sus discípulos. En ese momento habían 120 en el aposento alto, entre los apóstoles, las mujeres y otros más, habían como 120. Pero esos 120 fueron multiplicados. Y dice que por una predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3.000. Entonces fueron 3.120, más o menos, porque ellos no cuentan las mujeres ni los niños. Solo que en esos 120 sí se cuentan, porque allí estaban las mujeres también. Pero en la fiesta, lo que habían, de pronto eran por familia, porque la familia se desplazaban a adorar a Dios hasta ese lugar. Dice que se convirtieron 3.000, más los 120. Y esos que se convirtieron, mira que cuando se les suelta la predicación, dice la Biblia que se compungieron. Esto quiere decir que el corazón duro se volvió como sensible, de carne, blando. ¿Y que dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y el apóstol le dice: bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que automáticamente esa gente se bautizó y recibió el don del Espíritu Santo. ¿Sabes, amados hermanos? El Espíritu Santo de Dios viene por motivo nuestro. Nosotros, la iglesia, sin el Espíritu, no es. Y el Espíritu Santo sin la iglesia no tiene trabajo que hacer. Y Él viene para darle carácter a ese pueblo que se va a formar. De hecho, el término de Joel que he citado, Joel dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esos postreros días, nosotros a veces lo conocemos como los tiempos del fin. De hecho, hay muchas páginas que se hacen llamar el tiempo del fin, los postreros días. Pero los postreros días en el judaísmo tienen que ver con el Mesías. O sea,
Cuando el Mesías aparece, inmediatamente vienen los postreros días. Después del Mesías empiezan los postreros días. Y estos postreros días llevan años. Así que el Espíritu Santo de Dios viene por ese motivo. Viene a formar, a perfeccionar ese trabajo. ¿Cuál trabajo? El de Pedro. Pedro iracundo. Y los otros de pronto no eran así como Pedro, pero si te das cuenta se escondieron, eran como ángeles. Ahora, ¿nos vamos a calificar por eso? No, porque nosotros también éramos así. Pablo dice, vosotros también éramos así. O sea, cuando no hay nuevo nacimiento, es explicarle algo. Cuando usted se encuentra sobre el lugar y de repente se le apagan las luces y usted tiene miedo, no ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros valentía. Dice, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, que usted se propone, me voy a proponer, Señor, voy a ser mejor, voy a tratar, voy a hacer, y usted comienza y se pone a orar y se duerme en la oración, se duerme el segundo día, se duerme el tercer día y después dice, no, mira, mejor voy a orar así. No hay Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios perfecciona la obra de la vida del creyente. Y nosotros debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Debemos anhelar esa llanura, porque esa llanura del Espíritu Santo, porque esa es la función del Espíritu Santo. Él vino a perfeccionar la obra que Cristo empezó en mi vida. ¿Cuál es esa obra que Cristo empezó en mi vida? Que Él murió por mis pecados, que Él me perdonó los pecados y que por su sangre he sido redimida. Ahora me falta, ¿qué cosa? El sello de propiedad. Cuando usted tiene algo que tiene su marca, usted la reconoce donde sea. Y usted dice, ubíqueme, todas estas cosas son mías por esto, por esto, por esto, por esto, son mías. Y se te van, no se te va ni una, porque son tuyas, tienes el sello de propiedad. Bueno, el Espíritu Santo es ese sello de propiedad en la vida de los cristianos. Cuando yo no puedo, o sea, dentro de la iglesia, no desarrollo el ministerio por el cual he sido llamada, sino que desarrollo otra clase de ministerio. Ando en la carne, ando en problemas, en pleitos, en disensiones, ando en el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos llevará a todo conocimiento de verdad y Él va a perfeccionar la obra de Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es la realidad. Nosotros hoy estamos, si podemos decirlo, en esa fiesta. Nosotros estamos metidos en este momento en esa fiesta de Pentecostés. ¿Cuánto tiempo va a durar para nosotros esa fiesta de Pentecostés? Hasta que seamos levantados. De hecho, algunas personas enseñan y dicen que lo que detiene al hombre de pecado, al inicuo, uno dice que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo. Y ya la verdad es el Espíritu Santo y la iglesia, porque cuando el Señor venga por su pueblo, quien lo va a presentar, quien va a llevar a la iglesia a la presencia de Dios, ¿quién cree usted que es? El Espíritu Santo, el que la formó, el que la perfeccionó, el que la limpió, el que la puso hermosa, bonita. Él la lleva con ese vestido que son nuestras acciones justas, dice la Biblia, el vestido de vino blanco, vino fino, blanco y resplandeciente, que son nuestras buenas obras. O sea, ¿cuáles son esas buenas obras? Las obras de justicia. ¿Y cuáles son esas obras de justicia? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, fe, gozo. Todo esto reunido no son es el fruto. O sea, tiene que haber todo eso. No puede haber gozo y que no haya fe. Porque la fe debe producir en mí gozo. Entonces,
no pueden estar separados. No puedo tener fe, gozo y no tener amor. No, porque la fe y el gozo me hace vivir chévere, generoso, y compartimos todo eso y mostramos el amor los unos con los otros. O sea, todas estas cosas van entrelazadas porque es un solo fruto. Entonces, el Señor lleva a la iglesia con todo este cargamento y se la lleva a donde la presentan. Aquí están. Y esa connotación de Espíritu Santo, ahí se acaba, porque el Espíritu Santo vino como motivo de la iglesia para perfeccionar la obra. Y por eso hay algunas personas que enseñan, y ahora lo veo mucho por las redes sociales, que los tibios, que no se vayan en el rapto, en este rapto que viene, luego que se acabe nuestro Pentecostés, ¿sabe? Porque todas las fiestas tienen su final. Nosotros estamos en esta fiesta de Pentecostés. Luego que se acabe esta fiesta de Pentecostés, que se entra a un periodo diferente, que la iglesia sea quitada. Si es a nosotros y nos cuesta trabajo alinearnos, nos cuesta trabajo entender muchas cosas, y no va a haber Espíritu Santo para que nos instruya, nos consuele y nos sirva de abogado, nos sirva de paracleto, porque va a aparecer nuevamente lo que había en el principio. ¿Qué había en el principio? El Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros, por lo menos yo escucho, de hecho, ya nombré algunas citas donde los apóstoles hacen una remembranza del Espíritu de Dios que mora. Si el Espíritu de Dios de verdad mora en nuestros corazones, pues se tiene que manifestar el Espíritu de Cristo, porque ellos son uno, pero no esa manifestación del Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros cantamos, por ejemplo, decimos, el Espíritu de Dios llena mi vida, el Espíritu de Dios eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no es su función, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Dios que se derramó en la ley, allá en el Sinaí, a pesar de que es el mismo Espíritu, porque no hay dos espíritus, es uno solo, Él viene con otra connotación para manifestarse a nosotros, para capacitarnos, porque el Espíritu de Dios en el desierto no pudo capacitar a Israel, la capacitó, no pudo capacitarlo. ¿Por qué? Porque no había redención. Si no hay redención, no se puede hacer el trabajo. Por eso el Espíritu de Dios no podía hacer ese trabajo. Y la ley que se entregó era una ley, por decirlo así, que mata para un pueblo muerto. Aunque Dios le llamaba mi pueblo, y Dios lo preparó para santificarlo, todo era una sombra de lo que iba a pasar. ¿Qué tiempo se llevaron ellos en santificarlo? 3 días. ¿Qué tiempo nos llevamos nosotros, el mundo, para creer en Dios y ser perdonados? ¿Qué tiempo se llevó? 3 días. La muerte y la resurrección de Cristo, 3 días. Después de esos 3 días, se hizo efectiva el rescate por medio de la redención, por medio de la sangre. Porque ni los toros, ni los becerros, ni los machos cabríos tenían el poder para quitar el pecado. Ellos todos solamente eran una sombra de lo que iba a venir. Es más, el pecado se nombraba y el pecado permanecía, no se podía quitar. De hecho, Dios le dijo a Israel, por mucho que te laves, la mancha de tu pecado no se va a ir, porque no se trata de eso. Es a través de la sangre del Hijo de Dios que quita, dice la Biblia, el pecado del mundo, como dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cuál Cordero? El Cordero Pascual. ¿Cuál Cordero? El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero de verdad, verdad. Ese Cordero, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro que quita el pecado del mundo. ¿Y eso se llevó cuántos días? 3 días. ¿Y saben por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado el tercer día, todo hubiese fracasado. Él tenía que resucitar. Y por eso Él cumplió, todas las profecías se cumplieron en Él, y esa no podía faltar. Y Él iba a resucitar porque efectivamente era el Hijo de Dios. Entonces, en esos 3 días,
nosotros a través de Jesús hemos sido declarados un pueblo santo. La iglesia es un pueblo santo, redimida por la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Él se encarga de hacer esta operación totalmente realidad. Porque ya ellos eran santos. Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra, pero todavía el Espíritu Santo no se había manifestado, y mira la reacción que ellos tenían. Ahora con el Espíritu Santo tenemos a un Pedro que se lo llevan, que no pone resistencia, que lo van a crucificar, y él dice, no, así no. Yo no soy digno de ser crucificado como lo fue mi Señor. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron boca abajo. Dice la historia de Manos Libres. Otro, en otras circunstancias, pues, no digo una, dos espadas, ya estaba más, ya sabía manejar más la espada, aunque ya estaba bastante entrado en años, pero podía defenderse. Pero el Señor habló de ellos, le dijo a Pedro, un día vendrán, le tomarán de la mano y te llevarán y no podrás resistirse. Dios le estaba diciendo de qué manera iban a morir. Y así vemos todos estos hombres. El apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo dice que iba respirando amenaza de fuego. Él iba a matar, iba para Damasco a matar a los seguidores de Jesús, del Mesías, a los discípulos, iba a matar. Pero dice que de repente un rayo del cielo lo tumbó. Algunos dicen que iba en un caballo, otros dicen que no, que iba andando. Pero yo creo que sí iba en un caballo porque era soldado. Tenía que tener algo que transportar. Y era todo un personaje. Pero vino un rayo del cielo y lo tumbó. Y ese rayo tenía voz y habló. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí inmediatamente se levantó creyendo, pero le hacía falta algo. El Señor le dijo, vete a casa de Simón, el curtidor, y él te enseñará lo otro que te hace falta. Y dice la Biblia que cuando este hombre lo vio, se dio cuenta quién era el que asolaba la iglesia, pero él creyó en Dios. Le dio lo que necesitaba y le ministró, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. De tal manera que tenemos ahora a un Pablo totalmente transformado. Ya no persigue a la iglesia, él pasa de perseguidor a ¿qué cosa? A ser perseguido. Yo en una ocasión, yo iba para el colegio, estudiaba de noche, iba para el colegio, yo escuchaba, yo pasaba por algunas casas y yo veía que estaban orando y gritaban y todo eso, yo me abría 4 cuadras a la redonda. Yo me desviaba totalmente. Y sin más allá y sin más allá, por un milagro que sucedió en la familia, yo pasé de huirle al Evangelio a meterme dentro de una congregación. ¿Quién me lleva? Dios, el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía. Por eso la Biblia dice, ¿se puede resistir el Espíritu Santo? ¿Se puede resistir? Sí, porque Pablo lo dice, no resistáis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo resisto al Espíritu Santo? Llevando la contraria, queriendo vivir en mi propia vida, queriendo vivir mi propia vida. Pero tú y yo hemos sido llamados a vivir la vida de Cristo. Si yo no vivo la vida de Cristo, el Espíritu Santo no está en mí. Entonces debemos de dejar nuestra vida y tomar la vida que nos corresponde, la que tomaron los discípulos, la que tomaron todos esos hombres que a través de los años han llevado por el continente el nombre de Dios en alto. Nosotros también como iglesia, a nivel individual, debemos de tomar la vida de Cristo en nuestra vida. Cristo impartió vida, esperanza, amor. Cristo impartió sanidad, palabra de Dios, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si yo estoy desarrollando algo diferente a eso, tengo que quitarlo de mi vida, porque no es el ministerio de Dios. Entonces sí se puede resistir, y no lo podemos resistir. Debemos de ser dóciles a la voz de Dios, dóciles al Espíritu Santo de Dios.
Debemos dejar que este maravilloso Espíritu nos guíe. ¿Y nos guíe hacia dónde? Hacia la presencia de Dios, porque ese es el ministerio de Él. Ese es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Él vino por nosotros, por la iglesia, para formar el carácter de Cristo en la iglesia y después llevarse a ese hombre reformado, ese hombre nuevo, a ese hombre nacido del agua y del Espíritu Santo de Dios, a la presencia del Señor. Por ejemplo, en la fiesta de las enramadas había la celebración del agua. Esta es una ceremonia muy hermosa y ellos venían ¿cómo es que se llama? Los sacerdotes, los levitas, cortaban los sauces que estaban a los pies del arroyo. Saben que los sauces son árboles muy especiales y estos árboles tienen muchas hojas y las hojas de estos árboles no se caen con facilidad porque están ahí a la orilla del río, ¿sabes? Y ellos cortaban estos árboles y los llevaban, como son las fiestas de otoño. En otoño hay mucho viento, hay mucha brisa, y ellos traían, esa es una marca solemne. Delante venía un levita con una trompeta de plata que estaba agujereada, y a este le llamaban el traspasado. Y él iba adelante abriendo este desfile, el traspasado. Y después iban dos más con una que llevaba agua, una vasija, un sacerdote llevaba, en una vasija llevaba agua, una vasija de oro, y el otro en una vasija de plata llevaba vino. El vino representa la sangre, la plata representa el cuerpo, y esto iba detrás de esa marcha. Y después venía otro grupo de sacerdotes con estos sauces que eran mecidos por el viento. Los sauces representan la iglesia, llena, porque la traen del río, llena del agua de la vida. ¿Cuál es el agua? Jesús dijo: venid a mí el que tenga sed y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Él estaba profetizando de este maravilloso Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que hacían los levitas cuando venían con estos sauces mecidos por el viento. Los sauces representaban a nosotros, la iglesia, y el viento representaba al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, meciéndose, dándole forma a la iglesia. ¿Y detrás de quién iba? Detrás de un hombre que le llamaban el traspasado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros detrás de quién estamos. Tenemos que ir detrás de Jesús, que fue traspasado, dice la Biblia, molido por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. El castigo de nuestra paz, dice el libro de Isaías, fue sobre Él, y por sus llagas, el Señor, fuimos nosotros sanados y curados. Él llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros, nos regaló a nosotros. ¿Qué nos regaló a nosotros? El perdón y el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de vida. Bendito sea el Señor, el que termina de sellar esa maravillosa obra en la vida del creyente. Oh, gloria al Señor. Bien, amados, vamos a colocarnos de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por este maravilloso Espíritu de Dios, nuestro Paracleto, Espíritu Santo, nuestro defensor. Él es ahora nuestro intercesor. Él nos ayuda a orar, Él nos consuela,